viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena. Hasta la próxima vez. Una vez por semana, tomamos la ruta y nos dirigimos a algún pueblo de la región. Viajamos con la consigna de averiguar quiénes somos, cómo vivimos, cómo es nuestra educación, o mejor, de dónde venimos, quiénes fueron los pioneros, cómo empezó todo. De ahí a entender qué nos une o qué nos separa, estamos más cerca. A veces nos une un río, una vía del ferrocarril, como así también eso mismo es lo que nos separa. A veces no hace falta construir un puente para sentirnos más cerca, sino que hay que construirlo para que nos comunique con otros pueblos que, como nosotros, tienen su historia. Este programa tiene por finalidad precisamente eso: descubrir nuestra identidad, afianzarla y contribuir para que los puentes sean más fáciles de cruzar. Muchos pueblos se fueron estableciendo porque sí, allá en un desolado lugar donde el acceso era casi imposible. Otros se establecieron al margen de un río o a la vera del ferrocarril. Vamos a tratar de entender el por qué fue así. Cada pueblo tiene su forma de ser, su forma de pensar, su forma de actuar. En estos 24 programas nos pusimos el firme propósito de averiguarlo y mostrarlo. No es tarea fácil, pero nos gusta este desafío. ¿Quiénes fueron los pioneros? ¿Cuál fue la primera escuela? ¿El primer comercio? ¿Qué desafíos había en aquel entonces? Pasado, presente y futuro. 3 palabras relacionadas para entender la realidad que nos rodea. Utilizando la tecnología usamos un GPS y una vez en el lugar apelamos a la memoria colectiva, fotográfica y de archivo para reflejar el pasado, presente y futuro de cada pueblo o ciudad. Esperamos que disfruten este recorrido por 24 episodios para mirar hacia dónde vamos, de dónde venimos y cómo estamos parados en la realidad. Bienvenidos a GPS 20, buscando nuestra identidad. Dicen que viajando se fortalece el corazón. Bienvenidos a un nuevo episodio de GPS 20. El puente que está a mis espaldas es el símbolo de esta localidad. Estamos hablando de Ballesteros Sud. Vamos a hacer una recorrida por los principales lugares de Ballesteros Sud. Vamos a conocer su historia, vamos a conocer su pasado, su presente y su futuro. Todo esto en el programa de esta noche. Amigos, bienvenidos a GPS 20, buscando nuestra identidad. Bienvenidos a Ballesteros Sud. Ballesteros Sud es una localidad situada en el departamento Unión, provincia de Córdoba, Argentina. Está compuesta por 502 habitantes según el censo del INDEC del año 2001. La principal actividad económica de la localidad es la agricultura, seguida por la ganadería, siendo el principal cultivo la soja. Sin embargo, la economía local se vio seriamente afectada desde que el ferrocarril fue clausurado. La fiesta patronal se celebra el 24 de junio en honor a San Juan Bautista. Hoy nos toca visitar la antigua posta de los hermanos Ballesteros, que fue fundada aproximadamente el 24 de abril de 1828 por el gobernador Juan Bautista Bustos, quien tenía tierras en este lugar. Carolina Jara es la intendenta de este pueblo. Ella tiene 33 años, está casada y tiene una hija. Carolina, ¿cómo fue tu infancia en el pueblo? Muy lindo, porque lo que se vive en los pueblos no tiene comparación con muchas cosas. Por ejemplo, acá hay 4 barrios nomás, donde mi infancia fue en el barrio Canal. Bueno, yo nací en el barrio Las Flores, donde era la casa de mi abuela. Después mis padres compraron una vivienda donde la refaccionaron en el barrio Canal y a los 4 o 5 años ya fui a vivir ahí. Y bueno, mi infancia fue muy, muy linda porque me rodeé de muchos amigos y más de todos varones. Jugábamos al fútbol, jugábamos en el campito se hacen muchas prácticas de lo que ellos hacen por lo general, de deporte.
Y bueno, en realidad también en el pasado la infancia era otra cosa. Y bueno, también comencé en el jardín de infantes aquí en Ballesteros Sur. Bueno, de ahí ya nos hicimos de un grupo de amigas y amigos, donde, bueno, pasaron muchas cosas muy lindas en este pueblo. ¿Cómo era Ballesteros Sur 30 años atrás? Pero sí, siempre tuvimos los servicios y tuvimos almacenes. No mucho más que eso. Bueno, el pueblo fue desarrollando en un poco de infraestructura, porque aquí eran todas calles de tierra. Bueno, tenemos unas cuadras de pavimento. Luego llegó el agua potable, que teníamos, sí, en ese tiempo proveíamos agua de pozo. Y bueno, ese fue más o menos el desarrollo que tuvo el pueblo. Dejamos a la intendenta por unos minutos y nos fuimos al juzgado de paz, cuya jueza es María Eugenia Bópolo. Desde hace 11 años, ella parece un libro abierto en cuanto a la historia de Ballesteros Sur. Le preguntamos, ¿cuándo se creó Ballesteros Sur? El decreto de fundación es del 24 de abril de 1828. Entonces, a partir de ahí, legalmente, administrativamente, tenemos una localidad. Pero Ballesteros Sur en sí era de años A. Desde el momento de la reglamentación de postas del Virreinato del Río de la Plata, en lo que hoy es Ballesteros Sur, había una posta. No aquí geográficamente, un poco más hacia el este, en una esquina que hacía el río, unos hermanos españoles habían puesto una posta y si buscamos documentos históricos a nivel nacional, se encuentra datada la posta de los hermanos Ballesteros, por ejemplo. En sí, el fundador es el gobernador Juan Bautista Bustos, quien delega la responsabilidad en su sobrino, que era Francisco Ignacio Bustos, abogado y secretario de gobierno de él. Ellos tenían una estancia aquí en Ballesteros Sur, cerca de lo que era la posta de la esquina de los hermanos Ballesteros. La localidad es como que eran muchas estancias, muchos colonos, muchas fincas que le llamaban en la época, sentían la necesidad de una organización social, de compartir ideas en común, de protección frente a los malones indígenas. Plantearon esta necesidad, los más afines, los más allegados a Juan Bautista Bustos, plantearon esta necesidad hacia el 24 de abril de 1824, como que esta necesidad ya le ven una vía libre, un curso positivo. Nos sorprendimos cuando nos relató que recién en la última dictadura militar es nombrado municipio. Hasta entonces, Ballesteros Sur fue una sociedad de fomento. Hasta la última dictadura militar no había municipio en Ballesteros Sur. Era solamente Era una sociedad de fomento. Organizaciones de personas que hacían bailes con fines sociales, pero no había municipio. Este pueblo está lleno de referencias históricas, por ejemplo, el Algarrobo, que fue testigo del crecimiento de esta localidad. Se toma el Algarrobo histórico en función de que el general Paz, José María Paz, la lucha que tiene con las huestes contrarias a su ideología política, con las de López y Ramírez, la tiene en la Herradura entre 1818 y 1819, y él, para planear su estrategia de combate, se pasa la noche en lo que es aquí Ballesteros Sur, bajo la sombra de unos algarrobos, con todas sus huestes, planea su estrategia de lucha de atacar en la herradura, justamente porque el río hace la forma de una herradura para ganar el combate, que de hecho lo gana, y entonces queda ese algarrobo como un hito histórico y para recordar nosotros. Otra referencia es la capilla que en 1883 Fray Mamerto Esquiú bendijo la piedra fundamental y tiene detalles antiquísimos, como por ejemplo una puerta tallada a mano con hacha. El santo que tiene patrono, que no es el que está en el altar mayor, de acuerdo a distintos sacerdotes que han venido, tiene una antigüedad tremenda. Nosotros no la podemos detallar porque nadie tenía los recursos económicos, y si ustedes ven la localidad, nunca hubo recursos económicos como para enfrentar un gasto de ver todo este tema de investigación. Sí se sabe que es antiquísima, pero ese no fue siempre el lugar de la capilla. Eso se cree que fue primero un lugar para guardar animales, ¿sí?
para resguardar los animales. Y luego, bueno, la iglesia antes hubo distintas iglesias, hasta la conformación de la localidad. Había una capilla llamada Capilla Dolores a la vera del río, cerca de lo que era la antigua posta de los hermanos Ballesteros. Y después, bueno, generalmente cada estancia tenía su capillita y los más cercanos se iban acercando ahí. Después la capilla funcionó en una casa de familia hasta que se dispuso que hubiera en sí una capilla para la localidad, que es la que vemos actualmente. En 1883 pasa Fray Mamerto Esquiú y bendice la piedra fundamental de la capilla. Hay una familia que se arroga la donación del sitio y de lo que era su casa para la capilla. Hay un sacerdote que deja documentado, pero de palabra de él, no un boleto de compra-venta ni nada por el estilo, que ellos la compraron, que la iglesia paga por eso. Igualmente, a partir de esa fecha, empieza la capilla a funcionar. En 1863 y entre 1869, que es cuando se construyen las vías o pasan las líneas férreas al norte, llega lo que es el altar mayor de la capilla para ser dispuestos ahí. Antes eran cuadros pintados y sillas. No había mobiliario y era una sola nave central. Después, hacia 1950, se le empezaron a hacer algunos agregados y refacciones. Si ustedes entran a la capilla, hacia la derecha van a ver una puerta que está tallada a mano de hacha, que todavía se conserva, que era la puerta principal de ingreso de la iglesia, que estaba al frente, mirando hacia el este. Después, por una cuestión de resguardo, la sacaron de ahí y la colocaron al costado. Distinto también a otras poblaciones es como se fueron ubicando los pobladores, dejando a sus familias en la localidad y los trabajadores en el campo. De allí, las casas muy antiguas algunas. Nosotros teníamos mucha gente que se habían venido a vivir, los mayores, a la localidad, y habían quedado sus hijos en el campo trabajando las tierras y dejaban a los hijos en la localidad para el tema de la educación. Si bien hasta 1890 la educación fue únicamente impartida a los varones. Volvemos con la intendente y le preguntamos por las fiestas patronales. ¿Cuándo se celebran? ¿Y en honor a quién? ¿Qué recuerdos conserva de años atrás de estas fiestas? 24 de junio, claro. 24 de junio a San Juan Bautista. Ah, San Juan Bautista, mira, sí. Un santo, ¿no? Un santo, sí. Las patronales, sí. Se convocaba mucha gente acompañando el santo en ese día donde acompañaban con una procesión el santo y luego se hacía una cena en honor a esta fiesta. Nosotros en este año, revalorizando un poco ese día, hicimos una convocatoria hicimos una feria artesanal donde se convocó muchos actores y participaron diferentes expositores, donde también convocamos alrededor de 1.300 personas acompañando a ese santo en este año. Luego continuamos con una fiesta en el salón, donde también se convocó mucha gente. Ya metiéndonos en el campo político, le preguntamos cómo nace la vocación política. Luego que hice el secundario aquí en Ballesteros, estuve en Córdoba, estudié 4 años de comunicación social y luego me recibí de técnica dental porque, bueno, la carrera me significó un poco tediosa, así que, bueno, decidí no seguir y hice el terciario, que fue técnica dental, me recibí y luego de ahí ya comencé a participar en Córdoba. ¿Siempre volviendo a Ballesteros Sur? Sí, siempre volviendo a Ballesteros Sur. Sí, cada 15 días yo estaba acá y participábamos de acciones acá. Me interesó siempre la vida de los vecinos, que uno siempre está incluido, y decíamos, sentada de la casa, decíamos qué pueblo queremos, qué pueblo necesitamos, los vecinos, cuál es la participación activa de los vecinos, y eso es lo que siempre me interesó. Y comencé militando en el partido en Córdoba, luego me vine a vivir a Ballesteros Sur porque ya desde ahí me casé, tengo una hija de 6 años y bueno, regresé al pueblo y comencé la vida activa en política en el departamento Unión junto
a la legisladora Sánchez, que es actual hoy, en el partido, y bueno, desde ahí nació la vocación de militancia política y después el interés de un grupo de gente del pueblo que me propuso como candidata. ¿La familia la apoya en esto de ser político? Me conoció en actividades de ese tipo y él sabe que mi felicidad y mi vida estaba abocada a esto, así que él siempre acompañó y mi hija nació y está creciendo junto a esto, así que saben qué es lo que me gusta y lo que realmente que es el bien. El trabajo es el bien para todos los vecinos, inclusive para mi misma familia, que uno quiere brindarle, dejarlo en una sociedad, digamos, digna. Entonces es la parte activa mía con un grupo de gente para que eso se llegue a fin. Así que bueno, en la lucha estamos y para eso estoy acá.